desde el punto de vista sanitario, ya no político ni económico, sino desde el punto de vista sanitario, ¿hay salida de esto y cuánto tiempo puede llevar recuperar a nuestra sociedad a nivel, digo, mundial, nacional, internacional, local? Muy buena pregunta. Mire, le traspolo a lo que es mi profesión. Si yo tengo un paciente con un abdomen doloroso y me retraso en el diagnóstico o hago un mal diagnóstico y resulta ser que era una apendicitis, si llego tarde seguramente voy a estar operando una peritonitis o un paciente séptico y las posibilidades de recuperación van a tardar más o van a ser muy difíciles. Bueno, lo mismo con la pandemia. Se ha tardado mucho, hemos ido detrás del problema, hemos tomado decisiones con poco reflejo y hoy estamos pagando las consecuencias. De tal manera que la recuperación, en este caso de la provincia del Chaco y particularmente Resistencia, va a ser de un largo tiempo. Va a haber que ir acostumbrándose a la nueva normalidad, informando a la sociedad de protocolos claros, pero habrá que ir de alguna manera haciendo y soltando un poco la situación socioeconómica y financiera en forma inteligente, porque esto va para largo. Y la batalla final de esta enfermedad en cualquier parte del mundo es o la vacuna efectiva, que sea efectiva, o el tratamiento de la droga milagrosa, o lo que se llama la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño quiere decir que cuando la sociedad haya tenido un contagio sintomático o asintomático que supere el 50-60% de la población, recién ahí tendremos la posibilidad de salir adelante y recuperar la normalidad que la perdimos en marzo. Doctor, ¿se sienten representados por el Ministerio de Salud Pública y por las autoridades de salud cuando se habla de la realidad que llevan adelante los médicos y los profesionales de la salud? ¿Sienten como que están acompañados? ¿Sienten una representación a la hora de hablar de la toma de decisiones para reforzar o por allí para resguardar y cuidar el sistema sanitario? Creo que no, creo que faltó, como dije desde un principio, decisiones fuertes, porque además esta situación que estamos viviendo desnuda una realidad de más de 12 años de gobierno, la precarización, la falta de destinos de fondos, presupuestos, el sistema sanitario caído, falta de conectividad, falta de salarios dignos, formaciones, cursos. Todo esto es la consecuencia de muchos años. Lamentablemente está la punta del iceberg en una situación excepcional y por eso estamos pagando consecuencias de situaciones negligentes de larga data. Creo además que en estas circunstancias, o ayer lo decía el mismo gobernador, no tenemos la posibilidad de tener el reemplazo de los médicos que están agotados, enfermos o que han fallecido. Lamentablemente un sistema sanitario que golpeó muy fuerte esta pandemia y está pidiendo que algo debía hacerse al principio, hacer un raconto de cómo estamos preparados, cuántos soldados tenemos y qué infraestructura para poder presentar batalla. Bueno, recién después de 100 días el reflejo fue muy lento y está pidiendo médicos, terapistas, clínicos, epidemiólogos, infectólogos, virólogos, sociólogos, psicólogos, algo que tendría que haber hecho al principio, como hizo el gobernador de Corrientes al principio de la pandemia y que obviamente los resultados están a la vista. Doctor, por último, y agradeciendo la deferencia de atendernos, también dentro del punto de vista de lo sanitario, de la necesidad de que se tome conciencia de todo esto, ¿le podemos explicar a la gente, al común de la gente que está en los barrios, en las zonas periféricas de la ciudad, en la zona céntrica, por qué es necesario respetar la cuarentena y por qué es necesario mantener el aislamiento desde el punto de vista también médico, sanitario? Usted es médico, así que usted le va a hablar a la gente desde su punto de vista profesional. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, ¿se acuerdan que al principio, cuando el presidente llamó al aislamiento obligatorio, era la mejor receta que teníamos? Y estuve de acuerdo absolutamente. Y otra de las cosas es la gran foto que teníamos de participar. Detrás de ellos un grupo técnico que lo asesoraba, pero al lado de él, a su derecha y a su izquierda, dos representantes políticos de ciudades importantes o de una provincia importante. Esto me hubiese gustado a mí que se refleje en la provincia, que el gobernador esté acompañado por el intendente o los intendentes del Gran Resistencia y por un grupo técnico que lo asesore. El aislamiento es fundamental y fue elemental al principio. Sí, y yo les aseguro que la población de Resistencia y el Chaco entendió ese mensaje y lo hizo, salvo algunos imbéciles que no lo hicieron al principio, pero en realidad fue muy importante. El tiempo que se hizo de 90 días, se perdió tiempo precioso realmente para en ese momento ir preparándose para contingencia de un posible pico, armándose, como decía yo,
de profesionales y de infraestructura, que lo hicieron otras provincias. Bueno, nosotros no lo hicimos, pero en este caso el aislamiento es evitar que el virus camine con la sociedad enferma. ¿Por qué? Porque la circulación comunitaria es justamente eso, llevar el virus a otros lugares y que otros se contagien. ¿Por qué? Porque es la única salida que teníamos. Bueno, yo creo que ahora hay que, en ese tiempo, también se tenía que haber hecho una fuerte propagación de informes protocolares para que primero la sociedad sepa que el virus solo entra por la boca, la nariz y los ojos, y el vector más importante son nuestras manos. El virus no está en el aire suspendido al aire libre, sobre todo. Hay una gran necesidad, el conocimiento de saber que una carga viral puede contagiar o puede enfermar, que son cosas diferentes. Uno puede estar contagiado asintomáticamente, que es el 60% que no se da cuenta, y hay un 40% que tiene síntomas. Bueno, tenemos que saber cómo cuidarnos. Yo había propiciado al principio de esta pandemia el uso de tapabocas, barbijos o mascarillas como una medida de barrera para evitar justamente la propagación. Bueno, hoy la sociedad, para ir abriendo las puertas y flexibilizando a una nueva normalidad, tenemos que manejarnos con protocolos claros. Protocolos claros quiere decir que, por ejemplo, en un comercio, a la entrada del comercio sepan que hay un protocolo que respetar, barbijos por usar, mascarillas por tener, es saber el distanciamiento, cuántos metros cuadrados necesita para que dentro del predio del mismo se pueda manejar la sociedad para mantener ese distanciamiento social, y que además el cliente sepa que está protegido por el dueño del negocio, y el dueño del negocio también tiene que saber ese protocolo, y más aún los contralores, tanto el municipio como la policía, los efectos de contralor, tienen que saber cuáles son los protocolos por el cual manejarnos. Si todos conocemos protocolos claros, como hoy lo está haciendo el viejo mundo, seguramente podemos ir saliendo paulatinamente de esta nueva normalidad. Bien. Bueno, doctor, agradecido por este contacto, infinitas gracias por esto. Bueno, esperamos en algún momento poder encontrar una vez más y a ver si por ahí podemos, ya saliendo de la pandemia, cruzarnos por la calle, ¿no? A ver cómo queda esta historia. Muchísimas gracias. Así sea, un placer. Muchas gracias, hasta luego.